El Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas les da una cordial bienvenida. Para comenzar, nos congratulamos en presentar la ponencia magistral La investigación del cómputo de la UNAM crea una innovación revolucionaria que promete ampliar grandemente la disponibilidad de recursos de cómputo para la ciencia y la ingeniería. Para brindar esta ponencia, nos hace el honor de acompañar el doctor Ismael Herrera Revilla del Instituto de Geofísica. Antes de comenzar, brindaré una breve reseña sobre nuestro ponente. Doctor Ismael Herrera Revilla. Es una de las personalidades más destacadas de la ciencia mexicana. Estudió ingeniería química, física y matemática en la UNAM y el doctorado en Brown University, Division of Applied Mathematics. Ha sido presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, presidente de la Academia Mexicana de Ingeniería, director técnico fundador del CONACYT, Premio Nacional de las Ciencias, Premio de la Academia Mexicana de Ciencias y Premio Luis Elizondo. Ha sido además director del Instituto de Geofísica y director del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas. Pionero en México de la modelación matemática y computacional, pionero de la geohidrología, la geotermia y la ingeniería petrolera computacionales. Invitado por la editorial John Wiley a fundar y organizar la revista Numerical Methods for Partial Differential Equations, de la cual ha sido editor por 33 años. Ha sido profesor visitante y ha dictado conferencias en las universidades más importantes del mundo. Cuenta con 6.060 citas internacionales, por lo que frecuentemente se le considera el matemático aplicado más destacado de América Latina. Fundador de la teoría de sistemas acuíferos, introdujo las Herreras Integrodifferential Equations, descubrió las Herreras Orthogonality Relations para ondas de Rayleigh, introdujo los métodos para predecir la respuesta sísmica de valles sedimentarios, entre otras muchas aportaciones a la ciencia. Ha impartido un gran número de cursos en las facultades de Ingeniería y de Ciencias, fundador del posgrado en Geofísica, actualmente es investigador emérito de la UNAM y del SNI, Nacional de Excelencia desde el 2003 hasta el 2018. Recientemente introdujo un nuevo método de enseñanza en Mathematical Modeling in Science and Engineering, an Axiomatic Approach. Recibamos al doctor Ismael Herrera con una cálida bienvenida. Muchas gracias por la invitación a los organizadores de este evento, en particular al doctor Boris Escalante. Voy a platicar pues, respecto a esta innovación que hemos introducido. Empezaré por una introducción. En pruebas realizadas recientemente de los algoritmos DBS que hemos introducido con nuestros colaboradores y que hemos desarrollado en los últimos años, se encontró que en un ejemplo tratado con ese algoritmo y utilizando 400 procesadores, se logra una aceleración, lo que le llaman speed up en inglés, de 32.006. Sin embargo, conforme a la teoría en boga de métodos de descomposición de aluminio, DDM por sus siglas en inglés, la aceleración que se puede lograr es menor o igual que el número de procesadores, 400 en este ejemplo. Es decir, en el ejemplo al que me refiero, se logra una aceleración mayor que 80 veces la máxima que la teoría convencional anticipa. Este resultado pone en evidencia graves inconsistencias de la teoría de los métodos de descomposición de aluminio, que desde luego son los que se usan para la aplicación del cómputo en paralelo para la solución de las ecuaciones parciales, y que es posible desarrollar software mucho más eficiente que el disponible en la actualidad.
En particular, en este ejemplo, nuestro invento amplía la capacidad de los recursos computacionales por un factor de 80. Para la clase de problemas de ingeniería que pueden tratarse con estos métodos, que son muchos porque la mayor parte de sus modelos básicos son ecuaciones diferenciales parciales, el costo del equipo se reduce al 1.25% del costo original. O sea que esto, en principio, pues es muy buen negocio, ¿no? Por otra parte, en cambio, las notables aceleraciones así obtenidas en los experimentos a que me refiero son completamente compatibles con la teoría que hemos desarrollado, con la teoría DBS de los métodos de descomposición de aluminio y que hemos venido desarrollando en los últimos 10 años. Ella predice que en este ejemplo, ahí es una diferencia fundamental, el máximo speed up, o sea, la máxima aceleración que se puede alcanzar es del orden de 160,000. O sea, 400 veces más que de la teoría convencional. Hemos alcanzado, en vista de este ejemplo, hemos alcanzado solamente el 20% de la aceleración posible. Muy lejos del máximo, pero muy por encima de la que alcanza nuestra competencia internacional, pues estamos siendo al menos 80 veces más eficientes que ella. Si con 400 procesadores el múltiplo es 80, ¿cuál sería el múltiple cuando sean cientos de miles? Que es el caso de las grandes supercomputadoras. En esta plática explicaré con detalle lo dicho en los párrafos anteriores, haré un resumen de la teoría y examinaré con mayor precisión las características de la promesa que estos resultados representan para el futuro del cómputo científico. Voy a hacer un resumen muy breve del cómputo científico en paralelo. En los años 80 del siglo XX, se inicia un esfuerzo para poner la computación en paralelo al servicio de la predicción científica, incluyendo la ingeniería y la ciencia. En 1988 se crea la organización internacional DDM Organization. DDM aquí se refiere a métodos de descomposición de dominio y esta es la organización internacional que ha venido impulsando el aprovechamiento del cómputo en paralelo, que desde luego es una forma muy importante del supercómputo, del cómputo de alto rendimiento, y se ha venido trabajando y hay una serie de conferencias mundiales cada año y medio. En particular, yo tuve el honor de organizar la conferencia DD14 que tuvo lugar en 2002. La imagen que ven ustedes ahí pues son las memorias de esta reunión. Desde luego que yo fui el editor de tales memorias y me acompañaron en la edición David Keys, Olof Widlund y Robert Yates. Tanto David Keys como Olof Widlund pues son líderes de la organización DDM. En la imagen de esta reunión tuvo lugar en Cocoyoc. Quienes han estado en el balneario de Cocoyoc pues seguramente reconocerán la imagen que ahí figura. En 2005 a 2010, de 2005 a 2010, en forma muy esquemática, se desarrollan los algoritmos FETI-DP y BDDC. FETI-DP quiere decir Finite Element Tearing and Interconnection, y BDDC, que es el Balancing Domain Decomposition with Constraints. Estos dos
algoritmos, poco después se les reconoce como los más eficientes, los más eficaces para la aplicación del cómputo en paralelo a la predicción científica. En 2008, nuestro grupo aquí en la UNAM iniciamos una línea de investigación de cómputo en paralelo. En 2012, el grupo de modelación matemática computacional del UNAM introduce las discretizaciones sin traslape y los algoritmos DBS. En 2016 se establecen claras evidencias de que nuestra metodología es superior a FETI-DP y BDC. Esto lo publicamos en una Springer Verlag. De hecho, es el capítulo 1 del libro especializado High Performance Computing and Applications. Esto fue en 2016. Sin embargo, esa diferencia era poco significativa. Sin embargo, en este año de 2018 es cuando desarrollamos software que es superior al disponible internacionalmente por un factor del orden del número de procesadores. Como en el cómputo en paralelo el número de procesadores es muy alto, este factor de diferencia es un factor muy grande. En el ejemplo al que me refiero sería de 80. Un paradigma, bueno, ¿cómo abordamos cuando empezamos a trabajar en esto? ¿Cuál fue la guía y en qué forma abordamos el problema cuando empezamos la línea de investigación en este campo? Los métodos de solución de muchos problemas de ciencia e ingeniería se basan en el procesamiento computacional de sistemas numéricos de gran escala. Así, una gran parte del progreso de la ciencia y la ingeniería ha ido de la mano con el avance habido en el desarrollo y la aplicación de las herramientas computacionales. El cómputo en paralelo destaca entre los nuevos recursos computacionales. Sin embargo, su aplicación a la ciencia pura y aplicada no es sencilla. Las dificultades principales, como es bien sabido, radican en la coordinación de los múltiples procesadores y la transmisión de la información entre ellos. Sin embargo, tales dificultades desaparecen cuando la tarea propuesta se puede realizar con los procesadores trabajando en forma independiente entre sí. O sea, en ese caso, pues no es necesario coordinar, y si no es necesario coordinar, tampoco es necesario transmitir información. Es relativamente obvio, sin embargo, esta observación es importante, porque es la guía para el desarrollo de software en paralelo eficaz. Así, para el diseño de software en paralelo, adoptamos como paradigma, y esto del paradigma es... El paradigma nos sirve entonces como una guía de qué manera podemos lograr mayor eficiencia. Ese paradigma que adoptamos fue que los múltiples procesadores trabajen tan independientemente como sea posible. Obviamente no es posible que trabajen completamente independiente, salvo cuando la tarea de entrada tiene esas características. Sin embargo, el planteamiento de los problemas tiene muchas formas y cuando les damos una forma que se acercan a que puedan trabajar de manera independiente, entonces estamos acercándonos al paradigma. Este paradigma lo hemos usado como una guía muy efectiva al diseñar los algoritmos DBS. ¿Cómo se aplica el cómputo en paralelo a la predicción científica? La mayor parte de los modelos básicos de la ciencia y la ingeniería son ecuaciones diferenciales parciales. Nosotros
bueno, desde luego tuvimos, en realidad, las formulaciones axiomáticas de la física macroscópica, pues, se les prestó bastante atención en la segunda mitad del siglo XX y se avanzó en ello. Y nosotros yo tuve el honor de colaborar en algunas de esas cosas. En particular tengo, por ejemplo, un libro con Clifford Trussell, que fue el, el- el- el máximo líder en ese desarrollo, él con Walter Noll, y, y, y hemos adoptado entonces las ideas básicas que desarrollaron para desarrollar una forma axiomática de plantear los modelos de la ciencia y la ingeniería. Esta forma de hacerlo la publicamos en Mathematical Modeling in Science and Engineering and Axiomatic Approach, inclusive fue mencionado al hacer mi presentación. Este, y fue publicado por John Wiley en 2012. Invité a mi buen amigo George Pinder para acompañarme en la publicación de este libro. Entonces, es coautor, pues, del libro al que me refiero. Aquí está la portada del libro, y fue publicado por John Wiley en 2012. Lo hemos venido usando como texto básico para la enseñanza de la materia matemática, esto ya sería en español, de la materia modelación matemática y computacional, que se imparte principalmente, en realidad está abierta a otros posgrados, en particular de ingeniería ha participado, algunos alumnos de ingeniería participan también, pero principalmente está por una parte en el posgrado de aquí del grupo de Limas, y que actualmente está a cargo aquí del doctor Javier Gómez, y por otra parte el posgrado en Ciencias de la Tierra. El procesamiento en paralelo de las ecuaciones diferenciales parciales. Bueno, me refería a la cuestión axiomática porque ahí se muestra cómo los modelos básicos de la física macroscópica pues son ecuaciones diferenciales parciales. Por otra parte, les recuerdo que los modelos básicos de la física microscópica son las ecuaciones de Schrödinger, y las ecuaciones de Schrödinger pues también son ecuaciones diferenciales parciales. De modo que en la predicción científica la solución de las ecuaciones diferenciales parciales es en realidad el elemento básico para poder hacerla, ¿no? De ahí la gran importancia de poder manejar con eficiencia las ecuaciones diferenciales parciales. Cuando las ecuaciones diferenciales parciales se discretizan, bueno, aquí permítanme explicar primero la figura. Este rectángulo en esta figura representa el dominio en el cual está planteado el problema, y los puntos verdes son los nodos que se introducen al tratar el problema. En general, la ecuación diferencial parcial pues se discretiza, y cuando se discretiza se introducen nodos, y aquí tenemos un sistema de 25 nodos que resultan cuando la ecuación diferencial parcial se discretiza. Entonces dan lugar a sistemas numéricos con muchos grados de libertad que están distribuidos en dominios del espacio físico que en general son muy grandes. Por ejemplo, si tenemos un yacimiento petrolero, por ejemplo, si tenemos Cantarell, pues es muy grande el espacio físico, y también el número de nodos que se requiere para poder manejar el problema de manera satisfactoria es enorme.
Aquí, para ilustrarlo, estoy poniendo 25, pero en realidad son millones de nodos los que se utilizan en los problemas prácticos. Los métodos de descomposición de dominio, ¿en qué consisten? Pues básicamente la idea es simplemente, como el dominio es muy grande, lo partimos en pedazos. Por ejemplo, aquí en la ilustración, eh, hemos partido el dominio en 4 subdominios y la idea de los métodos de descomposición de dominio pues es simplemente que entonces podemos mandar a los diferentes procesadores cada uno de los subdominios y naturalmente el cálculo que requiere hacer cada procesador es mucho menor que el número de grados de libertad del problema completo. En forma simplista, la idea de los métodos de descomposición de dominio es asignar a un procesador diferente cada uno de los subdominios de la descomposición. Esta estrategia sería plenamente efectiva si cada uno de los problemas locales fuera independiente, pues se lograría inmediatamente el paradigma al que me refería. Un paradigma implicado por el paradigma del software en paralelo al que me refería al principio es que los problemas locales sean independientes entre sí. Sería ideal porque entonces el número de grados de libertad se reduce, que trata cada uno de los procesadores, pues se reduce drásticamente. Para la formulación matemática de los métodos de descomposición de dominio, es recomendable acercarse a este paradigma tanto como sea posible. Evolución de los métodos de descomposición de dominio. Al principio de la investigación de los métodos de descomposición de dominio, se usaron dominios traslapados, overlapping domains en inglés. Como en el caso del método de Schwartz, muchos de ustedes seguramente conocen el método iterativo de Schwartz, que fue muy popular cuando se iniciaba el desarrollo de estos métodos. Sin embargo, el método de Schwartz en la actualidad es una reliquia histórica porque resulta ser sumamente ineficiente. ¿Por qué? Porque los dominios están traslapados y si están traslapados, naturalmente los problemas locales están sumamente ligados entre sí. Sin embargo, poco después, el interés se movió hacia los métodos sin traslape, non-overlapping method en inglés. Esto es consecuente con lo que he dicho, porque obviamente si no están traslapados, pues es más fácil, hay que ligar menos un problema con otro, de los locales. Los problemas locales están menos ligados. En la actualidad, los métodos más efectivos son los métodos sin traslape. Esto concuerda con el paradigma. Los problemas locales están más desconectados cuando los subdominios son ajenos. En particular, FET-IDP y BDDSM han sido hasta ahora los más efectivos. Nuestra línea de investigación desarrollada en la UNAM, principio general, esto lo recuerdo sobre todo para los investigadores jóvenes y ambiciosos. Yo creo que un principio general para tratar de obtener resultados ambiciosos es emular a los grandes de la ciencia. Cuando tenemos un problema nuevo, antes de ponernos a imitar a otros, lo atacamos con nuestro propio pensamiento. Metodología de BS. Punto de partida. Notamos que aún en los métodos sin traslape, los métodos de descomposición de dominio sin traslape, se usan sistemas de nodos que están traslapados.
En efecto, por ejemplo, el nodo 11, el nodo 12 o el 13 están compartidos. El 11 está compartido por 2, el 13 está compartido por 4 y así. Entonces, esto es inconveniente. ¿Por qué es inconveniente? Porque entonces no es posible separar completamente. Por ejemplo, no se puede mandar el grupo de nodos correspondiente a un procesador, a procesadores diferentes. Es necesario de entrada ligar entonces los problemas. Esta sencilla observación nos llevó a inventar las discretizaciones sin traslape. Supusimos que serían más efectivas para lograr mayor independencia. ¿Y qué es eso de discretizaciones sin traslape? El problema original se discretiza en un sistema de nodos sin traslape, que por cierto les llamamos los nodos derivados. Debido a que los subconjuntos de nodos no tienen traslapes, ellos pueden ser procesados por procesadores diferentes, logrando una gran independencia. Sistemas de nodos sin traslape, aquí muestro qué es un sistema de nodos sin traslape. Simplemente los nodos originales los partimos y asignamos a subdominios diferentes los pedazos. Por ejemplo, el nodo 13 estaba en 4 subdominios, entonces lo partimos en 4 y de esa manera obtenemos un sistema de nodos sin traslape. Dice, discretización sin traslape es simplemente una discretización en la cual la discretización se hace en este nuevo sistema de nodos. Aparentemente eso, ¿cómo se hace para poder discretizar en un sistema así? Pues yo creo que es un punto fundamental de las contribuciones que hicimos. Precisamente poder formularlo en eso. ¿Cómo no? Muchas gracias. Recursos técnicos que se utilizaron para esto. Se inventó la metodología de BS, que es aplicable a cualquier matriz simétrica o no simétrica. Un método general para transformar discretizaciones traslapadas en otras no traslapadas. Procedimientos para acelerar la convergencia, en particular precondicionamientos y restricciones. De esa manera desarrollamos 4 algoritmos DBS. En realidad, esos algoritmos, por lo que se refiere a eficiencia, son esencialmente equivalentes, y luego los métodos para maximizar la independencia de los procesadores. ¿Cuáles son los resultados experimentales? Desde luego, nosotros desde hace mucho creíamos que nuestra metodología debía tener muchas ventajas respecto al estándar, pero no fue sino hasta este año que realmente obtuvimos resultados. Aquí le voy a explicar esta gráfica. Aquí tenemos número de procesadores, que va a ser igual en esta metodología al número de subdominios. El número de grados de libertad es de 1.000.000. Aquí están los tiempos en que se ejecutaron, están dados en segundos. Este es el speed up, o sea, la aceleración. Esta es la ideal. Aquí este es el marco teórico estándar. La gran diferencia es que el ideal en el marco teórico estándar es igual al número de procesadores. En cambio, en nuestro marco teórico, eso no es así, sino, en particular para el ejemplo al que me refiero, tendríamos este sería el ideal, y eso nos da entonces lo que mencioné al principio, fueron 160.000. La nueva eficiencia es la aceleración que se obtiene entre la aceleración ideal. Esa es la eficiencia. La nueva eficiencia es 20%.
En este ejemplo solo logramos, bueno, voy a referirme solo a cuando para el máximo número de procesadores, desde luego hay algo similar si el número de procesadores es menor, pero me voy a referir, dadas las limitaciones de tiempo, solamente al último renglón, en donde tenemos el máximo, que son 400. Entonces, aquí hemos logrado la nueva eficiencia, que es simplemente el ideal, más bien la que obtuvimos menos dividido entre la ideal, entonces obtenemos una eficiencia de 20%, que desde luego, a pesar de ello, la aceleración es mucho mayor, según la aceleración que obtenemos es mucho mayor que la que se obtiene con las metodologías estándar. Estos resultados desde una perspectiva histórica, muy rápidamente me refiero a esto. El resumen histórico, simplemente lo que quiero enfatizar es que los resultados obtenidos, que hemos obtenido, representan un hito, pues culminan 30 años de esfuerzo de la comunidad internacional para poner el cómputo en paralelo al servicio de ingeniería y la ciencia. Creo que dadas las limitaciones de tiempo, podríamos terminar aquí. Solo menciono que esto ha sido desarrollado sobre todo en los últimos 10 años, y aquí está una lista de las publicaciones en que se basa todo esto. Empezamos por desarrollar una teoría general de ecuaciones diferenciales en funciones discontinuas, y las ideas que se fueron generando a través de este desarrollo finalmente condujeron a esta metodología. Muchísimas gracias por su atención, y con esto termino. Muchas gracias, doctor Revilla. Muy interesante la presentación. Tenemos todavía tiempo para algunas preguntas, si alguien desea. Vamos de este lado. Gracias, muchas gracias, doctor, por su presentación. Tengo una pregunta muy concreta. Usted, que ha estado tan cerca de esta área de cómputo paralelo a lo largo de varios años, ¿cómo ha percibido el interés de la comunidad científica por aplicar estos nuevos modelos de los ingenieros que hacen cómputo paralelo para tratar de resolver problemas de ingeniería, por ejemplo? Bueno, yo acabo de regresar, estuve la semana antepasada en el Congreso Mundial, podríamos decir, de predicción científica. Me refiero en particular al World Congress on Computational Mechanics, que organiza la International Association of Computational Mechanics, de la cual, por cierto, soy miembro fundador. Estuve en el consejo muchos años, pero sea como sea, es la líder en este campo. Allí hubo 3,000 ponencias. Se están aplicando estos métodos para una gran diversidad. Por ejemplo, ahí se presentó lo que le llamaron la MGI, Materials Genomics Initiative, que inclusive está con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos desarrollándose. ¿Qué es eso? Eso es, ¿por qué Genomics? Materials Genomics, o sea, la genómica, la iniciativa de la genómica de los materiales. Genómica, desde luego, aquí se está usando en un sentido figurado. O sea, sabemos que el genoma en los seres vivos es el que determina el diseño de los seres vivos. Entonces, aquí
desarrollar la genómica de los materiales se usa en el sentido de desarrollar los métodos para desarrollar materiales que tengan las propiedades que deseamos. Son problemas tales como, por ejemplo, queremos sustancias que produzcan energía, pero que no contaminen. ¿Cuántos candidatos, cuántas sustancias, cuántas fórmulas químicas están considerándose para hacer esto? El número de fórmulas químicas posibles es enorme. Hacerlo a través de pruebas de laboratorio sería un trabajo ilimitado. Entonces, en vez de hacer pruebas de laboratorio, se hacen modelos matemáticos y computacionales y se hace esto. Desde luego, en ingeniería, aquí, bueno, yo he tenido la fortuna, yo cuando regresé, doctorado, regresé al Instituto de Ingeniería. ¿Por qué al Instituto de Ingeniería? Porque quería conocer los problemas que de veras interesan a nuestro país. Y creí que el Instituto de Ingeniería era el lugar más adecuado para conocerlos. Me invitaban a ir al Instituto de Matemáticas, decliné en esa ocasión, aunque pues, no necesito decirlo, desde luego me encantan las matemáticas, pero pensaba yo que si regresaba al Instituto de Matemáticas no iba a poder conocer los problemas que son de veras relevantes para México. Entonces, esa fue la motivación por la que regresé. Y regresé, claro, en ese tiempo la computación estaba en pañales, pero de todas maneras fueron toda la metodología. Yo en la división de matemáticas aplicadas de Brown, yo por eso fui a esa universidad, porque era lo más avanzado en esa época. ¿Qué aprendí? Mecánica de medios continuos, es decir, física macroscópica. La mayor parte de los sistemas de interés para el ser humano son sistemas macroscópicos. Los microscópicos tienen mucho interés en cuestiones sobre todo relacionadas con química y algunas otras áreas. En la ingeniería se usan sobre todo modelos de sistemas macroscópicos, porque son los que interesan, son los que manejamos continuamente. Ecuaciones diferenciales parciales, probabilidad estadística. Probabilidad estadística yo lo veo como una forma más de la modelación. Es la forma de predecir el comportamiento de los sistemas inciertos. Entonces, y desde luego mencioné ya ecuaciones diferenciales parciales, en fin, regresé con recursos que me permitieron, desde luego aquí en México, una cosa que siempre he estado muy agradecido y reconocido, es que yo en la Facultad de Ciencias aprendí las bases del pensamiento matemático. Y esa forma de pensar matemática me ha sido muy útil en matemáticas aplicadas. Gracias a ella he podido avanzar y ser un líder internacional en ese campo. Gracias por la plática, es un tema muy interesante. Ahorita, una pregunta es, ¿qué tanto esfuerzo se requiere para mantener las condiciones de coherencia en las fronteras? Porque justamente la aceleración es, por decir, el problema del dominio, y qué tanto esto afecta, depende del potencial. Bueno, desde luego una plática tan breve como esa, pues no es posible entrar en todos los detalles, pero en relación con esto, en realidad, ese es un punto también que nosotros enfatizamos. Si ustedes leen los libros convencionales de métodos de descomposición de dominio, se encuentran con que parten de las ecuaciones diferenciales parciales. Tratan y desarrollan un método numérico y no se distingue cuando están trabajando por obtener resultados en paralelo y si realmente están o simplemente están desarrollando un método numérico.
Nosotros no procedemos de esa manera. Métodos de discretización se han desarrollado desde que se inició el cómputo electrónico. Hay muchísimos métodos numéricos para hacer la discretización de las ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, nosotros tomamos directamente el sistema, o sea, la paralelización es simplemente paralelizar la inversión de la matriz después de haber discretizado. Entonces, el problema no es un problema ya de ecuaciones diferenciales parciales, sino es un problema de invertir una matriz, o sea, de resolver un problema de dimensión finita. Y esto, naturalmente, permite entonces centrarse más en los problemas propiamente de la inversión de la matriz, en vez de combinar lo que es un problema ya resuelto, que son los métodos de discretización de dominio. Un punto muy importante es, esta metodología es aplicable siempre y cuando la matriz satisfaga ciertos axiomas que están tomados de características de las matrices que se obtienen cuando se discretizan ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, debido a eso, también la metodología es de gran generalidad, porque entonces, siempre y cuando se satisfagan esos axiomas, con eso basta para poder hacerlo, y ya no es necesario hacer una derivación especial para cada caso particular. ¿Cuáles serían las repercusiones económicas cuando usted mencionó el primer punto, el grado de ahorro que se puede tener o el grado de profit que se puede tener en el desarrollo de estos sistemas, y cuál sería el mercado mexicano o en el mundo? Bueno, es una pregunta bastante difícil de contestar, pero desde luego muy pertinente. Cuando obtuvimos empezamos a ver que estos resultados tenían relevancia. Dijimos, bueno, ¿y qué beneficio nos va a dejar a nosotros personalmente? Y vimos, bueno, pues la parte académica, que si vamos a hacer más publicaciones, etcétera. Pero también vimos que tenía un potencial económico. Entonces, pero no es fácil transformarlo, eso, porque ¿cómo se hace? Se tiene que establecer una empresa, es algo que estamos estudiando en la actualidad, de cómo hacerlo. Es difícil, porque, por ejemplo, esto no se puede patentar. Estas ideas que expuse no se pueden patentar. Se patentan otras cosas. Por ejemplo, un software sí se patenta, pero además de eso, para que la patente, hay muchas complicaciones, ¿no? Entonces, ¿realmente va a darnos un beneficio económico? Pues no lo sé. Nos sentimos muy satisfechos de todas maneras de haber superado, haber adquirido un liderazgo pues en esta área a nivel internacional. Pues la verdad es muy, muy satisfactorio, ¿no? Pero quién sabe. Una pregunta. En otro ámbito, digamos, esto se puede aplicar en otros campos, no sé, como inteligencia artificial, las nuevas técnicas de blockchain, o sea, ese mundo. Bueno, ya que hablamos de inteligencia artificial, en la inteligencia artificial se presupone que se tienen modelos como para los sistemas a los cuales se hace la aplicación,
Entonces, si no se dispone, si estos problemas básicos no se pueden resolver, hay muchos problemas de inteligencia artificial que no se pueden. El mismo cerebro humano hace modelos de la realidad para poder actuar inteligentemente, ¿no? Entonces, esto es básico para actuar inteligentemente. ¿Cómo se aplica esto, por ejemplo, en la explotación de un campo petrolero? En un campo petrolero, recuperación mejorada, que es un campo en el que, pues inclusive hemos sido líderes aquí en México. En recuperación mejorada se necesita hacer el modelo para... Hay muchas técnicas. Entonces, ¿cuál de ellas se va a aplicar? ¿Cómo va a evolucionar a medida que lo aplicamos? Necesitamos tener el modelo de predictivo. Por eso la predicción científica es de enorme valor, tanto en la ciencia aplicada como en la ciencia pura. Esta capacidad predictiva. ¿Y es para qué? Para poder tomar decisiones inteligentes. Inteligencia artificial es precisamente hacer artificialmente ese tipo de cosas. Pues muchas gracias. Doctor Revilla, a nombre de Cevicom, le entregamos una constancia por su interesante plática. Para continuar con el programa del coloquio de Centro Virtual de Computación, ahora damos inicio al tercer segmento de ponencias titulado Nuevas Tecnologías. Para moderar este segmento, recibamos al doctor Javier Gómez Castellanos.